Sara Gallardo, Luz en el país del humo. Descendiente de una familia burguesa argentina, en medio de una larga lista de nombres condecorados, Sara Gallardo, nacida en Buenos Aires en 1931, fallecida en 1988, nació un 23 de diciembre de 1931. Era hija del historiador Guillermo Gallardo, nieta del científico y ministro Ángel Gallardo, bisnieta del también escritor Miguel Cané y tataranieta del político, militar, historiador, escritor y periodista Bartolomé Mitre. Casada en varias ocasiones, la primera de ellas con el escritor Luis Pico Estrada y después con Héctor Murena, que falleció en 1975, la escritora viajó por España, Suiza e Italia. Fue precisamente en España donde escribió su último libro, La rosa en el viento, en 1979. Apenas tenía 57 años cuando en 1988 murió de un ataque de asma en Buenos Aires. Dice Leopoldo Brizuela: las más reconocidas y peor apreciadas de su tiempo, más olvidadas durante décadas y más revaloradas en estos últimos años. No es que la obra de Sara Gallardo no se parezca a nada, es que se parece a muchísimas cosas que han sido descartadas o que se han olvidado o que no son las centrales. Es decir, no se parece a Ricardo Piglia, no se parece a Manuel Puig, no se parece a Rodolfo Walsh, no se parece a lo que se suele llamar el canon, pero sí se parecía a muchísimas cosas laterales, cosas que no están en el centro. Esto pasa mucho con los grandes libros. Quedan y mucho tiempo después parece que fueran mucho más originales. Pero no, tomaron cosas de la cultura de su época, de escritores menores o de otros artistas o textos que han pasado al olvido. Eso también es la genialidad. En la contratapa de la novela Nero, editada en 2009 por Capital Intelectual, en la colección Los Recobrados, dirigida por Abelardo Castillo, se lee lo siguiente: la pertenencia de Sara Gallardo a la alta burguesía nacional no es un dato aleatorio a la hora de comprender y valorar su obra. Su inteligente y sensible mirada pone al descubierto relaciones de dominación, prejuicios y manipulaciones de clase que aparecen en sus obras como datos esenciales de la trama. Gallardo habla de lo que sabe, desde adentro. Es una escritora que conoció de primera mano estos personajes que se cruzan en las fronteras sociales y culturales de una Argentina que miraba todavía hacia el siglo XIX. Las relaciones entre patrones y peones, o puesteros, es decir, entre señores y siervos de resabio feudal, están mostradas magistralmente y en la exacta medida de las necesidades del relato, sin maniqueísmo de buenos o malos. Los personajes, buenos o malos, viven en la historia portando cada uno su propio y evidente significado. En el prólogo a esta misma edición, Abelardo Castillo dice lo siguiente: cuando uno es joven cree que todos los libros van a estar siempre. Con los años descubre, como tantas otras cosas, que la realidad no es amiga de los absolutos. Demasiados libros que nos parecieron inevitables o eternos, un día desaparecen de los estantes de las librerías y de los catálogos editoriales. He tenido una reiterada e ingrata experiencia a la hora de recomendar una obra que consideraba esencial. Ya no existe, salvo, a veces, para las generosas librerías de viejo. Se podría hacer un canon alternativo de la literatura argentina con libros que ya no están. Sara Gallardo es la autora de uno de esos libros. Y a continuación unas palabras de la autora. Dice Sara Gallardo: en mi caso escribir, y escribir mucho, aunque sea de manera imperfecta, significa un esfuerzo por desarrollar una especie de madeja interna. Llegar a ser, mediante el trabajo, uno mismo. Es decir, trascenderse a sí mismo, para llegar a ser quien uno es y no sabe.